en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, Dios le solo. bendiga, 20%. hermano, en esta hora. Gracias le damos al Señor por estar una vez más en sus hogares con el pan nuestro de cada día. Sabemos que estamos recibiendo diferentes palabras de Dios, diferentes mensajes, y esta es una serie que es la serie sobre la roca. Hemos tenido varios temas. El tema de hoy es el bautismo bíblico, y como todos sabemos, estamos muy contentos con nuestro pastor Edilberto Mendoza de nuestra iglesia en Monte de Sión. Martorell, Dios le bendiga, pastor Edilberto. Amén, hermana Rosy, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga a todos los miembros de la Iglesia Monte de Sión, a los líderes del Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Les enviamos un caluroso saludo de parte de mi esposa, de parte mío, deseándoles un feliz año, que el Señor nos bendiga grandemente este nuevo año y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Amén, amén. Sabemos que como toda palabra de Dios, ¿verdad? Siempre es edificante en cada uno de nuestros corazones. Vamos a dar inicio a este poderoso programa con una oración. ¿Nos puede dirigir, pastor? Amén. Señor Jesucristo, en esta tarde te damos las gracias por el privilegio de poder estar reunidos de esta forma virtual, Padre, para que pueda ser, Señor Dios mío, predicada tu palabra. Bendice, Señor, este mensaje, que pueda llegar hasta cientos de miles de personas, que alguien se ha inquietado, que alguien reciba este mensaje y pueda ser tocado, Señor. Respáldanos, úngenos, Señor. Úsanos en una gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pastor, antes de dar inicio a este poderoso mensaje, vamos a coger un momento para compartir el enlace y que muchas otras personas sean bendecidas. Sabemos todos que pueden ver los mensajes en YouTube, Instagram. Ahí tenemos cada uno de los mensajes que son transmitidos en el pan nuestro. Y también a todos nuestros oyentes que están pendientes, que hagan sus preguntas, que las manden para que nosotros podamos contestar cualquier tipo de inquietud por medio de nuestro pastor. Así que cuando tengan el enlace, compártanlo para bendecir a otros con lo que es la palabra del Señor. Amén, amén. Listo. Pues sin más, pastor, le dejamos el tiempo a usted. Todo suyo, predíquenos en esta hora. Dios le bendiga. Bueno, Dios les bendiga una vez más, hermanos. Solamente quiero hacer una introducción porque este mensaje lo vamos a hacer con preguntas. Nuestra hermana Rosy me va a ir haciendo unas preguntas, entonces yo le voy contestando. Pero rápidamente, para recordarles a ustedes, este sería ya el cuarto capítulo que tenemos de esta serie. El primer tema, el primer mensaje con el tema sobre la roca, y el primer mensaje que hablamos fue que Dios nos compara a nosotros con casas, con edificios, templos, y realmente estos necesitan una base donde sustentarse. Miramos y tomamos como ejemplo la Torre de Pisa, que esta Torre de Pisa está inclinada. ¿Y por qué? Porque estuvimos hablando de que tiene una mala base y una poca profundidad, o casi nada de profundidad. Y por eso está torcida, está inclinada. Y por eso Dios mismo nos recomienda fundar nuestra casa sobre la roca. La segunda enseñanza que nosotros vimos fue esa pregunta que nos hicimos: ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Ahora, las tradiciones humanas nos hablaron y nos enseñaron que la roca era el apóstol Pedro. Pero la misma Biblia
desmiente esta afirmación, pues la iglesia no está fundada sobre la roca que es un nombre, sino la roca se llama Cristo o es nuestro Señor Jesucristo. La tercera enseñanza, es decir, hace 8 días hablamos que no debemos, nosotros ya sabemos cuál es el fundamento que tenemos que tener cuidado, sabemos que debemos de edificar sobre la roca. Ahora nosotros tenemos que llegar ante la roca que es Cristo y poner nuestra casa sobre él. Pero antes de eso um, nosotros tenemos que hacer las paces con él, venir humildemente ante él, venimos reconociendo que nosotros sin él nada podemos hacer, que le dejamos, que le dimos la espalda, que nos apartamos, que hicimos muchas cosas incorrectas. Y usted lo puede mirar, hermanos, esa enseñanza hace 8 días que se titula El genuino arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, que no es otra cosa, sino simplemente es una tristeza que es producida por Dios para que nosotros cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestros pensamientos y nos volvamos a él con todo nuestro corazón y ahí es donde nosotros preparamos nuestro corazón para pedir ese permiso al Señor y poder edificar y comenzar a construir nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, pastor, por explicarnos con detalles cada uno de estos temas. La verdad que hemos sido muy edificados con lo que han sido estas enseñanzas. Es bastante importante y sabemos que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros no podemos llegar a decir eso porque gracias a Dios existen estos medios en los cuales nosotros podemos salir de la falta de conocimiento y poder llegar a otro nivel. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es la Gran Comisión? Amén. Bien, hermana, este cuarto capítulo que vamos a hablar hoy, se va a tratar acerca del bautismo bíblico. El bautismo bíblico. No es lo que los comentaristas dicen, no es lo que la tradición dice, no es lo que a nosotros nos gustaría o nos parece, sino que vamos a acudir ante la máxima autoridad que es la palabra de Dios, es lo que nos enseña claramente acerca de lo que es el bautismo. Y a la pregunta que usted me hizo, es importante hablar qué es la Gran Comisión. La Gran Comisión, el diccionario define comisión como el conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. Ahora, Cristo murió, pero cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió, Él al tercer día resucitó y se presentó ante sus discípulos con pruebas indubitables o irrefutables de que Él estaba vivo y de que Él era Dios. Él cumplió lo que había dicho y lo que las escrituras hablaban de Él. Entonces, luego Él lo reúne y les comisiona. Recuerden que ya el apóstol Judas había muerto, él se suicida. Entonces se les presenta a los 11, a los apóstoles, y les comisionó o les ordenó que predicaran y siguieran con ese legado que él había comenzado y que ellos ahora tendrían una orden de seguir predicando este mensaje hasta el fin del mundo. La gran comisión la encontramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo 28:19 dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo primero que debemos analizar es que la comisión que Jesús mandó fue de id, hermana Rosy, id. Lastimosamente, nosotros como cristianos estamos equivocados en muchas veces. Pensamos que abrimos la iglesia, como pastores estamos esperando que la gente llegue y tenemos una oración antibíblica y esa oración antibíblica es: Señor, manda las almas, Señor, envíanos las almas. Y realmente estamos contradiciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos va a traer las almas. Nosotros fuimos los que fuimos llamados a salir afuera y evangelizar por las calles, por los parques, por las plazas, por los colegios, universidades y traer las almas. Es decir, nosotros vamos a hacer lo que humanamente es posible, que Dios hará lo que es lo sobrenatural. La palabra id significa muévanse, vayan, salgan de su comodidad. Es una palabra con autoridad. Id, id.
dice, es un mandamiento. No dice si pueden, vayan, si sienten deseo, pueden ir. No, él simplemente dijo, id, salgan. A veces tenemos temor, ay, me van a rechazar, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero no, nosotros tenemos que saber que si nos rechazan a nosotros, no es realmente a nosotros, sino al Señor. Lo segundo que podemos analizar este versículo es que cuando el apóstol Mateo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, el que creyere y fuere bautizado será, o sea, dice la palabra de Dios que, pues, dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que no se considera discípulo aquel que es bautizado. O sea, una persona que no es bautizada no se puede considerar un discípulo. Ahora, vamos a mirar los otros 3 evangelios que dicen acerca de esta gran comisión. En Marcos 16:15, y les dijo, id otra vez por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre que sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y finalmente, Juan 20:21, porque en los 4 evangelios se registra esta comisión de ir y de hacer discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Así que un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de un maestro. Esto está diciendo que se considera un discípulo solamente aquella persona que es bautizada. Así que significa primeramente nosotros, para considerarnos un discípulo de Jesucristo, necesitamos ser bautizados y luego somos enseñados en lo que es el bautismo bíblico. Esto es lo que es la gran comisión, hermano. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa aclaración. Pastor, entonces, seguidamente sería, ¿qué significa la palabra bautismo? Amén. La palabra bautismo, que nosotros podemos mirar en la palabra de Dios, viene de una palabra griega, baptizo. Esto es un verbo que significa sumergir, zambullir, hundir, lavar, bañarse. Eso significa la palabra bautismo. No es solamente un rociamiento de agua en la frente o simplemente una palabra común y corriente. No, la palabra bautismo significa sumergir, zambullir, hundir totalmente a una persona dentro del agua. Amén, amén. Tremendo, pastor, porque algunos piensan que con solo rociar o por aspersión es el bautismo, pero realmente, por lo que usted nos dice, tiene que ser sumergida la persona para que ese bautismo sea lo que la Biblia dice que es, como Sea válido, sí. Lastimosamente, ahora más adelante lo voy a poder profundizar un poco más. Las personas que practican o enseñan o manifiestan el bautismo por aspersión, lo hacen basándose en la filosofía de que por higiene, que por salud. Pero realmente no es como nosotros digamos o nos parezca, sino que realmente nosotros tenemos que ser 100% bíblicos en todo lo que nosotros hacemos. Amén, amén. Pastor, una vez sabiendo lo que significa la palabra bautizo, ¿para qué es el bautismo? Amén. Esta palabra, esta pregunta, nosotros la tenemos que responder en base a lo que la Biblia dice, porque la Biblia se interpreta a sí misma. No, yo necesito saber qué significa algo en la Biblia y buscarla en los comentarios, diccionarios. No, la misma Biblia se explica qué es lo que significa. El bautismo, dice la palabra de Dios en Marcos, la palabra, el bautismo, el bautismo es, según como lo dice o lo escribe Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Para eso es el bautismo, para perdón de pecados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. También Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, en la anterior enseñanza hablamos de que el arrepentimiento prepara mi corazón. El arrepentimiento reconozco de que estoy manchado, reconozco que estoy sucio, reconozco que no estoy limpio, pero no me puedo quedar solamente con el arrepentimiento. Necesito lavar esos pecados. ¿Y por medio de qué se lavan o se limpian? Y es por medio del bautismo. Por decir algo, hermana, yo le pongo un ejemplo. Si usted está comiendo espaguetis y esos espaguetis de repente saltan a su ropa, entonces le manchan la ropa. Pero usted no va a salir con esa mancha por la calle porque le daría una imagen de como que está sucio, como que está, no, que una persona como descuidada. Entonces, ¿qué haces? Tú coges esa mancha, no te pones una chaqueta encima porque estás cubriendo el pecado, lo estás tapando, digamos, esa mancha. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es lavar la ropa, quitarle la mancha y ahí cuando se seca te la vuelves a poner. De la misma manera, el pecado manchó nuestras vidas, manchó nuestra alma, manchó nuestra conciencia. Ahora, el arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? El arrepentimiento nos hace reconocer que estamos manchados, de que estamos sucios, de que estamos indignos, que no estamos limpios. Ahora, lo que sigue el bautismo es el lavamiento, es la limpieza y nos borra todos esos pecados. O sea que el bautismo es para el perdón de pecados, pero también el bautismo es para ser salvo. Hace 8 días hablamos de que nosotros como pecadores, la paga del pecado es la muerte, hay una separación, hay una división, no hay respuestas de Dios, no hay sanidad, hay muchas, sobre todo la paga más dolorosa y triste del pecado es una muerte eterna sin Cristo. Entonces nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios para que pues sean borrados esos pecados. El bautismo entonces es para salvación. El bautismo es para ser salvo. Mira lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Pero dice que necesitas creer y ser bautizado. Hay muchas personas que creen, mas están incumpliendo esa otra parte de ser bautizados. Entonces, no es suficiente creer. Necesitas creer, pero llevar a poner por obra esa fe, que es el bautismo. Hay mucha gente que cree. Más la Biblia dice, hermana Rosy, que los demonios también creen y ellos tiemblan, que Dios es uno. Pero a los espíritus, a los demonios no se les dio la oportunidad de arrepentimiento, menos del bautismo. Entonces muchas personas lo que hacen las personas, no, yo creo en Dios, todos creen en Dios, pero a la hora de hacer un compromiso de fe, de ser bautizado, pues ahí la gente se retracta. Pero el versículo de Marcos 16:16 nos dice claramente que tú, si crees, necesitas poner en obra esa fe. Y esa fe que dice, tienes que ser bautizado para ser salvo. No es suficiente creer, no es suficiente creer. Necesitas poner por obra esa fe. Tú puedes estar en la casa diciendo, Señor, tú me vas a dar un trabajo de 1,000 euros, de 2,000 euros, pero si tú no sales a tocar las puertas, a tocar para que te sea respondida esa fe, pues nunca lo vas a encontrar. Lo segundo que vemos es que el bautismo es un nuevo nacimiento, porque la pregunta que usted me hizo, hermana Rosy, es ¿para qué es el bautismo? Número uno, ¿para qué es el bautismo? Es para el perdón de pecados. También el bautismo es para ser salvo. Ahora, el bautismo también es un nuevo nacimiento. Todos en alguna parte de nuestra vida, nosotros hemos decidido, ojalá me gustaría nacer de nuevo, me gustaría empezar de cero. Los coches, recuerdo que antes tenían un botoncito que tú le hundías y los kilómetros se ponían a cero. Entonces, muchos de nosotros nos gustaría como comenzar una nueva vida, comenzar de cero, comenzar dejando el pasado atrás. Pero realmente no hay una manera correcta o no hay otra manera de poder empezar de nuevo a menos que sea por el bautismo.
porque la Biblia me dice que el bautismo es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, escuchen hermanos, miren las palabras de Jesús. Y cuando Jesús dice, de cierto, o sea, cuando repite esta palabra es porque está haciendo mucho énfasis en que esto es muy, muy importante. Las palabras de Jesús fueron, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, un hombre entendido en las palabras, lo que es la ley, entendido en lo que es las escrituras, él interpretó esto con una mente natural, con una mente carnal, con una mente no renovada. Entonces lo entendió literalmente como que, y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí es donde se cumple la Biblia que el hombre espiritual no discierne, el hombre carnal no discierne las cosas que son espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces él entendió que necesitaba regresar como que el tiempo atrás o de alguna manera ya siendo adulto, volverse a meter en el vientre y volver a nacer. Él entendió, como decir, una forma natural ese nacimiento, pero Dios está hablando de una forma espiritual, hablando de que el bautismo en agua, en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo, es el nuevo nacimiento al que Dios está haciendo alusión en estos versículos. Y vuelve y repite Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando una persona es bautizada, es primeramente para perdón de pecados. Número 2, es una promesa para ser salva. Número 3, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. El apóstol Pablo dice en Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, somos una nueva criatura, nueva criatura. Tenemos el mismo nombre, el mismo cuerpo, pero nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra mente es una nueva criatura limpia delante de los ojos de nuestro Dios. También el bautismo es para lavar nuestra conciencia de pecado y de maldad. Todos hemos pecado, lo vimos en el programa anterior, lo vimos, todos hemos pecado, todos hemos fallado y tenemos en nuestra mente una carga de hechos y de acciones incorrectas, injustas. Pero ¿qué hace el bautismo? El bautismo limpia nuestras conciencias para poder nosotros levantarnos. Nadie se puede levantar, nadie puede hacer cosas grandes en su vida con una conciencia manchada, marcada, llena de maldad y de pecado. No, necesitamos limpiar o lavar nuestras conciencias y eso lo hacemos por medio del bautismo. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ratifica lo que dice Marcos 16:16, nos salva. Alguien dijo leyendo equivocadamente, es que aquí dice no salva. No, leíste mal porque te comiste la S. Entonces ahora nos salva. Pero entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Hermanos, hermanas, el bautismo no nos quita las ganas de pecar. El bautismo no nos hace seres angelicales. El bautismo es un nuevo nacimiento. El bautismo borra nuestros pecados. El bautismo es un nuevo comienzo, pero nuestra carne sigue teniendo las mismas debilidades, las mismas tentaciones. No nos quita las ganas de pecar. Entonces vamos a tener que seguir luchando por el resto de nuestras vidas hasta que un día tengamos este cuerpo glorificado y seamos como Él es. Pero mientras tanto, esto no nos va a nos va a quitar las ganas de pecar, pero sí es un antes y un después de nuestra vida, sobre todo en mi relación con Dios. Ya lo viejo pasó, de aquí en adelante soy una nueva criatura, de aquí y adelante yo sé que Cristo me va a ayudar y seguiré hacia adelante. Entonces, también el bautismo bíblico que debemos practicar es para cumplir, hermana Rosy, lo que dice, y hermanos que me escuchan, mire, tenemos que cumplir lo que dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado
que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escuche, Él fue sepultado. Él murió en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día. Este murió, fue sepultado y este resucitó. Significa esos tres partes que el cristiano tiene que hacer, o el hombre tiene que hacer, la mujer tiene que hacer. Número uno, sepultura nos habla de arrepentimiento. La sepultura nos habla de arrepentimiento, es morir al pecado, es no seguir haciendo lo que les agrada a Dios. Segundo, ser sepultados. ¿Cómo somos sepultados? El bautismo significa ser sepultados, ser zambullidos, ser sumergidos. Y el número tres, ser resucitados. El que resucitó Cristo significa el recibir el Espíritu Santo. Esto es el plan de salvación, el nuevo nacimiento bíblico que llama la palabra de Dios. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es arrepentimiento, bautismo en agua y ser llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Qué tremendo, pastor. Hay personas que piensan que el bautismo no es nada importante, ¿verdad? Y muchas veces están años y años en la iglesia y no dan ese paso tan importante de lo que es el bautismo. Y realmente es imprescindible, necesitamos ser bautizados. Es algo bastante importante. Perdón, hermana, que le interrumpa, pero lastimosamente nosotros estamos llenos de iglesias, llenos de doctrinas, y una de esas doctrinas es la que se denomina salvos siempre salvos. Salvos siempre salvos. Y ellos se basan en este versículo que dice, el que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Entonces, estas personas le dicen a las personas, a la gente que llega a la iglesia, mire, usted pase al altar, usted pídale perdón a Dios, confiésele al Señor todos sus pecados y al final de esa oración usted invoque al Señor Jesucristo y ya usted será salvo. No importa si usted sale por la puerta, miente, roba, asesina, usted ya con esa mera confesión de fe, ya usted es salvo. Pero realmente eso no es bíblico, eso es antibíblico. También hay otras personas que yo creo que no lo hacen con mal corazón, no lo hacen con una mala conciencia, pero le dicen a las personas, pasa adelante y acepta al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces le enseñan a las personas, haga esto y diga, te acepto, Señor, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y una oración, amén. Y le hacen como quien dice, ese es el fin de su plan de salvación. Ese es el fin de su plan de regeneración. Pero lastimosamente no les están hablando a las personas que tiene que haber un arrepentimiento, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, de apartarse del pecado. No se les está hablando del bautismo en agua. Se está omitiendo este paso tan fundamental como es el bautismo. Si hasta Jesucristo se bautizó, si hasta mismo Jesús, que sin pecado se bautizó porque Él dice, me bautizo para darles ejemplo a ustedes, ¿qué vamos a decir nosotros que estamos escuchando que somos pecadores? Y también nosotros tenemos que entender una cosa, que el Señor nos mandó. Entonces, ¿qué pasa? Y también el recibir el Espíritu Santo. Entonces, hermano, no podemos reducir, empequeñecer el plan de salvación a solamente una mera confesión de fe. Porque entonces, imagínense, vana hubiera sido la venida de Cristo. Vano fue el mensaje que Él predicó. Vano fue la gran comisión. Entonces no podemos dejarnos engañar nosotros que con una sola mera confesión, que es importante, es un buen paso, está muy bien, pero necesitamos seguir enseñando todo lo completo acerca de lo que Jesús enseñó y no a medias. Amén, amén. Tremendo, pastor. Es realmente bastante importante esta enseñanza. Realmente hablando de lo importante que es el bautismo, de lo necesario. Bueno, pues entonces, ¿qué requisito necesito yo para ser bautizado? Sí, hermanas, las personas pensamos que muchas veces no existe ningún requisito. No existe ningún requisito para ser bautizado, que simplemente la persona, si lo quiere hacer, lo hace. Pero realmente, si nos vamos a ir a la palabra de Dios, podemos escudriñar que existen mínimo, por lo menos tres requisitos que una persona tiene que tener, debe de tener o debería tener para ser bautizado.
Número uno, necesita creer, porque yo no puedo hacer algo sin creerlo, porque entonces sería vano aquello que estoy haciendo. Yo tengo que primero creer que lo que me están diciendo, lo que me he escuchado predicar, creer que esto es palabra de Dios, que es un mandamiento de Dios, que es una promesa de Dios. Entonces, si yo creo, lo obedezco. Y nos basamos en Hechos 8:36, dice el evangelista o el diácono Felipe, yendo por un camino, llegaron a cierta agua, donde había con un eunuco, y le predicó el evangelio. Entonces el eunuco fue redargüido en su corazón, y entonces él le habló acerca del bautismo. El eunuco le dijo, pues aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Qué impide? Le pregunta el eunuco a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, escuche, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ya sabemos lo que dijo, y fue bautizado, pero fue creer. El primer paso, creer. El segundo paso es arrepentimiento. Arrepentimiento. Hechos 2:37 dice que en el primer discurso del apóstol Pedro a los judíos que estaban reunidos ahí en Jerusalén, y en ese primer discurso soltó un mensaje tan poderoso que en el versículo 37 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, cuando una persona llega a la iglesia o la evangelizamos en la casa o en el trabajo, en la calle, si cuando se le predica, la persona cree, pero lo segundo que siente es se compunge, se entristece, hay se redarguye su corazón, siente que va a explotar. ¿Por qué? Porque sabe que hemos ofendido a Dios, que necesita hacer las paces con Dios, que la vida no puede estar yendo bien si no estamos en armonía con nuestro Creador. Entonces necesita un arrepentimiento. Y Pedro les dijo, en respuesta a ese compungimiento, le dijo, arrepentidos. Y hace 8 días vimos el genuino arrepentimiento, que es sentir tristeza, confesar nuestras ofensas, dar la media vuelta a lo que estamos haciendo, apartarnos. El arrepentimiento es un cambio. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, número 1, creer. Número 2, arrepentimiento. Y el tercer paso es fundamental, es confesar nuestros pecados. Es confesar nuestros pecados. Amén. Ahora, muchas personas dicen, ¿yo por qué tengo que confesar si ya Dios lo sabe todo? Es que, claro, Dios lo sabe todo, pero cuando uno se acerca a Dios y le confiesa, le está manifestando su deseo y reconociendo que ha hecho mal y que necesita dar un cambio. Es por decir, hermana Rosy, yo les voy a poner un ejemplo. Usted está en el balcón de su casa y usted ve que abajo está su niño y el niño coge con la pelota, está jugando con la pelota y de repente coge con la pelota y ¡pua!, le da un balonazo a un vidrio del vecino, le rompió el vidrio, ¿sí? Entonces el niño sale corriendo, se sube a la casa y le dice, y tú lo estás viendo desde el balcón, tú lo has visto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el niño entra, hola mamá, un abrazo, un beso, eres la mejor mamá del mundo, vamos a comer, y se quedó callado. Entonces tú como madre, ¿cómo te sientes? Tú te sientes mal, tú te sientes, wow, mi hijo que rompió algo, se quedó callado, no dijo nada. Entonces, ¿qué pasa? Tú se sientes fatal porque tú dices, mi educación y mis enseñanzas hacia mi hijo, mis valores que le he dado, pues es lo que está haciendo. En vez de afrontar los problemas, los está evadiendo, los está ocultando. Y hablamos de que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero mire qué bonito es, hermana, que si su niño rompe el vidrio del vecino con el balón, sube corriendo, te busca a ti, te dice, mamá, mamá, tú lo estás viendo, pero tú te quedas callada, y el niño sube y te dice, mamá, ¿sabes qué pasa? Mira, accidentalmente le di un balonazo, di un pelotazo y rompí el vidrio del vecino. ¿Por qué no me acompañas y vamos a donde el vecino? Le pedimos perdón y mira, si me haces el favor, si quieres yo te lavo los platos, si quieres yo barro la casa, si quieres ponme deberes y me das una paga y con eso compramos el vidrio del vecino. Tú como madre, ¿cómo te sentirías? Pues, mejor dicho, Orgulloso.
Esto es lo mismo que Dios quiere. Dios ya vio desde el balcón de los cielos todos nuestros errores, vio desde los cielos todos nuestros pecados, pero cuando tú vienes voluntariamente a su casa y le dices, Señor, aunque yo sé que tú lo sabes, quiero exponerte que me he sentido mal por esto, por esto, por esto, y entonces ahí es cuando Dios mira con agrado. Entonces él escucha tus faltas, tú escuchas tus fallas, pero Él te perdona. Entonces son requisitos tres: creer, arrepentimiento y confesar nuestros pecados. Amén, amén. Gracias, pastor. La verdad que entonces podemos ver que los únicos requisitos son eso, creer, el arrepentimiento y confesar nuestros pecados. La iglesia Claro. tradicional normalmente hacía cursos y largos, ¿no? El problema de esto, hermana, es que póngase usted a pensar que, que nosotros, si no estamos arrepentidos, entonces no tenemos voluntad de cambio. Y si no tenemos voluntad de cambio, pues lastimosamente, entonces se nos va a ser difícil confesar, ¿cierto? Porque entonces es un paso muy indispensable en nosotros poder confesar lo que es las fallas delante de nuestro Dios, porque eso realmente nos va a preparar el camino para la salvación. Amén. Es súper importante, ¿verdad? Porque hay iglesias que esperan mucho tiempo para poder darle bautismo a las personas. Y realmente, según lo que usted nos ha enseñado ahora, si yo hoy mismo creo y me arrepiento y confieso, puedo ser bautizado. O sea, ahora mismo si la persona que está escuchando el mensaje considera eso, estar arrepentida y lo hace y puede decir, me quiero bautizar hoy mismo, podríamos hacerlo, pastor. Si alguien Sí, amén. tiene el deseo. Hermana, este es otro punto que es muy, muy tremendo, porque lastimosamente nosotros venimos muy afectados por las tradiciones humanas, tradiciones humanas. Nosotros hemos dado por verdades cosas que los hombres nos han enseñado y las hemos puesto por encima de la palabra de Dios. Entonces hay autoridades, hombres con una autoridad espiritual, que no hablamos mal, no criticamos, no murmuramos, pero realmente cuando ponemos lo que dice el hombre a lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que darle más credibilidad a lo que dice la palabra de Dios. Es más, nuestras palabras tienen que ir acompañadas de lo que dice la Biblia. Entonces, así como les comenté de que hay iglesias que te enseñan que con una sola oración de fe, confesión de fe, ya eres salvo, lo cual es incorrecto totalmente. También hay otras iglesias que nos enseñan y nos dicen que tú, para antes de ser bautizado, tú necesitas hacer un curso, un curso. Tienes que hacer un curso de 6 meses, un año para ser bautizado. Pero eso realmente es, otra vez, como les digo, con todo respeto a la audiencia que nos escucha, a las iglesias que nos escuchan, hermanos que nos escuchan, es totalmente antibíblico, antibíblico. ¿Por qué razón? Porque la Biblia me enseña, si nos vamos a los evangelios, que cuando Juan el Bautista, él predicaba, salían inmediatamente las personas y eran arrepentidas, confesaban sus pecados, y Juan el Bautista los sumergía o los bautizaba inmediatamente en el bautismo. También la Biblia dice que Jesús y sus discípulos, aunque Jesús no bautizaba, pero ellos también, los apóstoles bautizaban en su época. Luego, si nos vamos a ir a las escrituras, en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés, hermana Rosy, Pedro predicó, y ese día más o menos se calcula que había unas 3,000 personas que al terminar Pedro de predicar el evangelio, esas 3,000 personas se bautizaron. Hay mucha gente que discute esto diciendo de que no se puede bautizar la persona inmediatamente, que eso solamente es un chapuzón de agua que se les da, es que eso no han hecho ni frutos dignos de arrepentimiento. Y bueno, presentan un montón de argumentos, de palabras acerca de que no se debe bautizar a la persona en el instante. Pero hermanos, hermanas, les vengo a hablar en el nombre de Jesucristo que nosotros debemos hacer y decir lo que Jesucristo hizo y mandó hacer. Hechos capítulo 2 fueron bautizados inmediatamente.
Hechos capítulo 8 fueron bautizados inmediatamente. Hechos capítulo 10 fueron bautizados inmediatamente. Hechos 16 fueron bautizados inmediatamente. ¿Por qué, hermanos? Porque escúchenme en esto. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios en la Gran Comisión. Por eso era importante que habláramos de la Gran Comisión. Dice, las palabras de Jesús fueron, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, primeramente bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hermano, nosotros no podemos enseñarle a la persona primero y luego bautizarle. Primero se bautiza y luego se le enseña lo que debe de hacer. Porque es que uno, para poderse comer un pescado, primero tiene que ir y pescarlo y sacarlo del agua, luego lo limpias y luego te lo comes. Pero no te puedes comer un pescado que ni siquiera has pescado. ¿Esto qué quiere decir? Tú necesitas saber que las personas, el bautismo no es el fin, no es el fin de la carrera cristiana. Es simplemente el comienzo, es el nuevo nacimiento. Pero cuando una criatura nace, luego dice el apóstol Pablo que se le da la leche espiritual, luego viene un alimento más sólido, luego más sólido, hasta que crece hasta llegar a ser un hombre conforme a la plenitud de Cristo. Entonces, no podemos de pensar que el bautismo es el fin, no, el bautismo es el comienzo de la carrera. Por eso, en esos cursos, hermana, usted ya no puede mentir, usted ya no puede robar, usted ya no puede decir palabrotas, usted ya no puede dejar de beber, usted ya no puede beber, ya no puede ir a discotecas y unas listas. Al final la gente dice, no, pues para alguien, yo soy muy pecador, yo no me bautizo. No, el bautismo no es para los santos, el bautismo no es para los sanos, el bautismo es para los pecadores. Y tenemos que saber que una persona a lo que se bautiza, inclusive todos nosotros que hemos sido bautizados, después de tantos años, no interesa si es pastor, obispo, reverendo, misionero, como se llame, todos somos pecadores. Después de que nosotros hemos sido bautizados, nos hemos pecado, hemos fallado, porque el bautismo no es el final de la carrera, el bautismo es el comienzo de la carrera. Entonces, hay que dejar que la obra de Dios trabaje, el Espíritu de Dios trabaje. Mire, nosotros no podemos llenarle a los miembros de la congregación con una lista de normas, no. Sí le enseñamos la palabra, sí le transmitimos la fe, pero es el Espíritu Santo el que redarguye, el que edifica, el que construye. Si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Como pastores vamos a enseñar la santidad, vamos a enseñar la separación, vamos a enseñar doctrina, pero lo que no podemos pararnos en la puerta y decir, usted entra, usted no entra, usted esto así, usted no esto no. No, porque es que esa es una obra ya que le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, entonces nosotros no podemos decirle a las personas que hasta que deje de mentir. No. Eso ya Dios produce el querer como el hacer, lo que es la vestimenta, lo que es las palabras. Entonces, no podemos decirle a las personas, no se pueden bautizar hasta que hagan los cursos. ¿Sabe por qué también, hermana Rosy? Porque la vida no la tenemos comprada, hermanos y amigos que me escuchan. Tú dices, yo me quiero bautizar en el verano porque ahora hace mucho frío, pero no sabemos si mañana tendremos vida. Es que yo me bautizo cuando venga fulanito, que venga menganito, que venga perencejo. Ahí yo me bautizo. No. Hermanos, hermanas, la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, es decir, si usted está escuchando hoy la voz de Dios, no decida postergarlo. ¿Por qué? Porque muchos postergaron su vida para tales planes y no llegaron esos planes. La vida no la tenemos comprada. Y esto no es por amenazarlos, amedrentarlos o asustarlos, sino que yo pienso que si tú crees, ¿por qué quieres vivir un día más con esa conciencia manchada? ¿Por qué quieres vivir un día más con esa conciencia llena de maldad, de pecado, separado de Dios? No. Mira, hermana Rosy, cuando el Señor le dijo, mandó a Moisés y le dijo a Faraón, ¿cuándo quieres que te quite estas ranas? ¿Qué le contestó Faraón? Pues venga mañana. Y, o sea, que quiso dormir en una noche más con ranas. Hermanos, ¿para qué querer vivir con ranas si esta misma noche el Señor puede quitar tanta maldad, tanta confusión, tanta enfermedad? No. En el nombre de Jesucristo, yo he bautizado personas a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 12. Es más, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que a la medianoche, a las 12 de la noche, una persona cuando escuchó el mensaje se bautizó. A la medianoche. No es cuando
Y hay otras personas que dicen, no, es que yo me bautizo, pero tengo que sentirlo, tengo que sentir el bautismo. Hermano, no se trata de sentir. No, no, es que yo no siento bautizarme. Bueno, nadie siente ofrendar, nadie siente casi como que diezmar, nadie siente ir a la iglesia, nadie siente orar, hacer una vigilia. Lo que se trata no es de sentir, se trata de obedecer, obedecer. Y el bautismo es un mandamiento para poder ser salvo. No es que si sientes, es que tengo que sentirlo en mi corazón. La gente dice, siempre saca excusas diciendo, es que tengo que dejar esto, esto y esto. Mire, si usted está esperando a dejar todo eso, nunca se va a bautizar. No, 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 usted tiene que dar el paso de fe en el nombre de Jesucristo y verá cómo Dios le va a producir a usted el deseo. Además, también el bautismo trae promesas, trae bendiciones, trae protección, vamos a verlo más adelante, una cantidad de cosas maravillosas. ¿Por qué estar esperando vivir entre la basura, entre la miseria, sabiendo que Dios tiene manjares, tiene bendiciones para nosotros? Porque hasta que no hagamos las paces con Cristo, solo Dios nos mantendrá, como decir, del pan nuestro de cada día. Tremendo, pastor. Amén, amén. Gracias por enseñarnos con detalles, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Pastor, entonces, después de escuchar los requisitos para poder ser bautizado, ¿quién puede ser bautizado? ¿Quién puede ser bautizado? Es una muy buena pregunta, porque mucha gente se ha hecho esta inquietud. Yo pienso, hermana, que bíblicamente podemos decir que una persona, desde que tiene uso de razón, desde que tiene sentido común, desde que siente en su conciencia un discernimiento entre el bien y el mal, el que sabe que ya es lo que es bueno y lo que es malo, el que siente en su corazón ser redarguido porque hay algo que siente en su corazón que ha hecho mal, que no ha hecho correctamente. Entonces nosotros podemos pensar que bien tranquilamente una persona, un niño de 10 años, puede ser bautizado en adelante. ¿Quién puede ser bautizado? No importa la raza, no importa el sexo, no importa el estatus social, no importa el país. Desde que usted sea un ser humano con un corazón sincero, ya vimos los requisitos, pero yo creo que a partir de los 10 años puede llegar a ser bautizado. Esto lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Un niño después de que escucha el mensaje, la palabra de Dios, póngase usted a pensar, hermano, y tal vez hay gente que me está diciendo, ¿cómo es posible? No, es imposible, no puede ser un niño de 10 años, no puede ser. Bueno, yo les voy a contar un caso, un testimonio. Un niño se nos acerca después de escuchar el mensaje, pasa al altar con 10 años, se pasa al altar y comienza a orar, comienza a llorar, comienza a hablar en lenguas, recibe el Espíritu Santo, y entonces lo que dice es, necesito ser bautizado. Entonces uno dice como adulto, como pastor, no, pero mira, tú eres un niño, tú todavía no tienes entendimiento, de repente ahora no sabes lo que estás haciendo, te estás llenando de emoción, y le ponemos muchos peros, muchas trabas a ese niño, porque él está sintiendo en su corazón que quiere ser bautizado. Entonces, ¿qué sucede? Llamamos al niño, nos sentamos con él, y le decimos, ¿por qué quieres ser bautizado? ¿Sabes qué es el bautismo? Y él dice, sí, yo sé que es el bautismo es para perdón de pecados. ¿Y tú has pecado? Sí, yo sé, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he hecho lo malo. Ah, sí, pero creo que tú eres muy pequeño, es que tú eres muy niño para ser bautizado, vamos a esperar unos años más. ¿Y sabe qué nos contesta hermana Rosy? Nos dice, pastor, si a mí me llega a pasar algo, la culpa va a ser suya, porque yo sé que existe un cielo y yo sé que existe un infierno. Así que si yo me llego a morir y no soy bautizado, si mi alma se pierde, la culpa es suya. Entonces, póngase usted a pensar como pastor y como ministro, ¿cómo le voy yo a impedir el bautismo a un niño que siente en su corazón, que lo desea en su corazón, y que realmente cuando uno como cristiano le explica, como pastor o como ministro o diácono, le explica al niño y lo siente y siente esa convicción? Inclusive yo hablando con un niño hace poco me dijo, es que me soñé que venía Cristo y a todo mundo le quitaban la cabeza y que el que no se dejaba poner la marca, le quitaban la cabeza. Entonces yo no me quiero quedar en esa gran tribulación. Entonces con ese tipo de entendimiento, ¿quién le va a impedir uno el ser bautizado?
Además, mire, hermanos, yo fui bautizado cuando tenía 13 años. 13 años. Y usted dice, es que es todavía un niño, es todavía un adolescente. Mis hermanas, mi hermano también se bautizaron niños y conocemos otros que son niños, pero hoy en día muchos son pastores. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado esa decisión? ¿Quién sabe? Pero gracias a Dios, el bautismo marca la diferencia en nuestras vidas. El bautismo no es un mero rito. El bautismo no es meramente es solamente me meto en el agua y ya. No, no. El bautismo, algo espiritual sucede cuando una persona es bautizada. Algo sobrenatural sucede. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es invocado sobre la persona y algo sucede que le transforma para siempre la vida. Nunca vuelve a ser la persona la misma, pero para bien. Así que yo tenía 13 años, he cometido muchos errores, fallas, equivocaciones, pecados, caídas, muchas cosas, pero hasta aquí Dios me tiene sostenido. Así que, hermanos, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Qué prefiere usted? ¿Que el niño se bautice, siga yendo a la iglesia, o que el niño más bien le agarre, como decir, por impedirle o detenerse, que agarre rencor, rebeldía, y luego ya después para atajarlo va a ser diferente? Entonces, téngalo presente, padre de familia. Es mejor que usted primeramente sea bautizado y también sus hijos, porque no hay nada mejor que estar bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Gracias, pastor, por esto, lo que nos ha enseñado. La verdad que sí, muchas veces uno considera o piensa que los niños no tienen esa decisión. O sea, en realidad los padres formamos parte, ¿verdad? A la hora de poder decidir con nuestros hijos, porque hasta que ellos no tienen 18 años, ellos no son adultos bien declarados. Pero realmente muchas veces hay padres que le cortan a los hijos el deseo o sea, de poder bautizarse, y luego pasan cosas, los niños se apartan de Dios y pasan muchas cosas, y la verdad se puede llegar a lamentar cuando realmente un niño sabe, ya con esa edad, ya sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Y como nos enseñaba usted anteriormente, ¿verdad? Que nos ayuda porque nos da como una nueva conciencia, nos abre la mente, nos ayuda a poder buscar más de Dios. Gracias, pastor, por No, y también, hermano Rosy, hay que saber una cosa, que, que pues que los padres dicen, no, es que mi niño no se entera, mi niño no se entera. Hermana, yo le voy a decir hoy en día, tal vez no nos enterábamos cuando nosotros éramos niños, hace 35 años atrás, pero hoy en día los niños de 5 años saben ya, uf, no sé, ni saben casi, no les falta poco para volar. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no saben? Eso sería un padre engañarse a sí mismo, decir que un niño no sabe. Hoy en día, el niño de 6, 7, 8, 9 años sabe muchísimas cosas, hermana. Entonces, como si saben cosas para lo malo, ¿por qué no le vamos a decir, enseñar las cosas para lo bueno? amén, amén, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo Claro. lo bueno, que es algo tan importante lo que es este tema, el bautismo. Pastor, entonces, hablando de las personas que pueden ser bautizadas, ¿quién puede ser bautizado? ¿Qué nombre debe de ser mencionado o invocado a la hora de ser bautizado? Sí, hermanos, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios porque hay una fórmula bautismal, una forma bautismal correcta de ser bautizados. Y es lo que enseña la palabra de Dios. Vuelvo y repito, el hombre ha alterado dramáticamente la palabra de Dios. El hombre ha alterado, ha añadido, ha quitado, ha supuesto, ha comentado. Y no. Realmente, hermanos, tenemos que saber una cosa, que nosotros debemos ser 100% bíblicos, 100% bíblicos. O yo le pregunto a usted, hermano, que me está escuchando, amigo, ¿o a usted le gustaría que usted vaya a una iglesia y le mientan? ¿Usted le gustaría que fuera a una iglesia y le engañen? ¿O que le digan ciertas partes y otras partes se las omitan? Yo creo que si usted va a ir a una iglesia es para que le hablen claramente lo que es la verdad del evangelio, la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña claramente qué nombre debe ser invocado en nuestras vidas cuando somos bautizados. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo.
¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Filipenses dice que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Se ora por los enfermos en el nombre de Jesús y reciben sanidad. Se reprenden los espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Se bendicen los alimentos en el nombre de Jesús. Dice, todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hagámoslo en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre revelado por el arcángel Gabriel porque por este nombre salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús, cuando es invocado sobre una persona, ahí es cuando todos sus pecados son perdonados y borrados, son borrados. Hechos 4:11. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y note esto, hermanos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No es en el nombre de Confucio, no es en el nombre de Alá, no es en el nombre de Mahoma, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de ninguno de los apóstoles, menos de un pastor. Es el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Hechos 8:16, porque aún no había sido descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22:16. ¿Cómo se bautizó el apóstol Pablo? Ahora pues, le dijo a Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, está claramente establecido en la palabra de Dios que es el nombre de Jesús el que debe ser invocado sobre nuestras vidas para el perdón de pecados. Tremendo, pastor. Tremendo porque realmente muchas veces confundimos, ¿verdad? Que este primer versículo de la Gran Comisión decía que fuéramos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero realmente si dijera en plural nombres, entonces se referiría a que se bautizase, pero dice nombre en singular. Realmente Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ¿verdad? Espíritu no es nombre, o sea que realmente está clara la palabra de Dios cuando nos dice que debemos de hacerlo conforme a la palabra. Además, no hay ningún ejemplo del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que los ejemplos que hay son en el nombre de Jesús en la Biblia. A todas aquellas personas que me están escuchando, si han sido bautizadas, y eso lo veremos tal vez, si no es hoy, tal vez será dentro de 8 días. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es el único bautismo bíblico. El único bautismo bíblico aceptado, respaldado, autorizado. El único bautismo bíblico autorizado, respaldado, certificado, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro título, no hay otro nombre, no hay otra esencia, no hay otra. No. Es en el nombre de Jesucristo. Ahora, más adelante les voy a responder esa pregunta. Amén, amén, pastor. Porque lo de la forma bautismal en las epístolas, ¿nos podría hablar un Sí. poco de esto? Sí, hermanos, es que mucha gente nos ha atacado a nosotros, nos llaman a Jesús solos, los Jesús solos, pero lastimosamente eso es como una forma irrespetuosa de llamarnos o mencionarnos a nosotros, porque ellos tal vez no entienden lo que es la unicidad de Dios, la unicidad de Dios. Entonces nos llaman Jesús solos. Pero si Jesús sanaba, Jesús reprendía demonios, Jesús mandaba la autoridad sobre vientos y tempestades, Jesús hacía, pues con Jesús es suficiente, con Jesús
todo lo suficiente. Entonces la gente nos ataca muchas veces a nosotros de que nosotros solamente tenemos los versículos de los hechos y que no salimos del libro de los hechos para mencionar el bautismo en el nombre de Jesús. Pero déjeme decirle, amigo que me está escuchando o hermano, no solo tenemos el libro de los hechos, sino que también tenemos las epístolas paulinas, donde también nos habla y nos confirma que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo Jesús? Yo te pregunto a ti, ¿tú te sientes mayor que el apóstol Pablo para bautizarte en una forma diferente que el apóstol Pablo, que los apóstoles, que los evangelistas, que los cristianos del primer siglo? ¿Tú crees que te sientes superior a ellos para hacer cosas diferentes a lo que estos grandes hombres de Dios llevaron a cabo, como bautizarse en el nombre de Jesucristo? Hermanos, hermanas, necesitamos ir otra vez a la palabra de Dios. Vámonos a la Biblia. No es lo que nos diga una denominación, una organización. No, 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 no. Nosotros tenemos que ser 100% bíblicos. ¿Sabe por qué le digo? Porque las palabras del hombre pasarán, pero el cielo y la tierra pasará, pero las palabras de nuestro Dios no pasarán. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice: ¿o no sabéis que todos los que él se incluye, hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahí no está diciendo ni en los títulos, ni en... No, no, no. Ratifica que es en el nombre de Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Hermanos, escúcheme. En su muerte. Porque vuelvo y repito, cuando Cristo fue crucificado, murió, y cuando resucitó, estamos hablando de muerte, sepultura y resurrección. Arrepentimiento, bautismo, recibir el Espíritu Santo. El Padre no fue el que murió. El Espíritu Santo no murió. La Biblia dice, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, que cuando somos bautizados, nos estamos asemejando, así como Cristo fue sepultado. Morimos. Bautismo significa sepultura, ser zambuido, ser sepultado. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, asimismo nosotros también, dice, andemos en vida nueva. Mire lo que dice hermana Rosy, amigos, hermanos, Gálatas 3:27. Escuche, Gálatas 3:27. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apunte los versículos, hermano, apúnteselos. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Jesucristo. De Cristo estáis revestidos. No utiliza títulos, no utiliza, utiliza, fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados otra vez con él. ¿Quién fue sepultado? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién fue sepultado? ¿El Padre? No, Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús dice, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Nosotros creemos en un solo Dios y su nombre es Jesucristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y por último, el apóstol Santiago dijo, Santiago 2:7, no blasfeman, hablando de los incrédulos o los impíos, atacando a los creyentes, a los que conocen, no blasfeman ellos el buen nombre en singular. Santiago capítulo 2, versículo 7. Santiago capítulo 2, verso 7. No blasfeman ellos el buen nombre singular. Y cuando habla de nombre, habla Rosy, habla Edilberto, habla de un solo nombre. El buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Cuál fue el nombre que fue invocado sobre tu vida? Si tú fuiste bautizado, vamos a ver más adelante, pero tiene que haber sido el nombre de Jesús. Hay personas en otras iglesias, otras denominaciones, cantan hacia Jesús, oran en el nombre de Jesús,
bendice los alimentos en el nombre de Jesús, reprende los demonios en el nombre de Jesús, pero cuando van a bautizar las personas, las bautizan en títulos, las bautizan de otra forma. No, 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 no. Tiene que ser como lo dice la Biblia, y la Biblia nos habla que debe ser en el nombre de Jesús. Amén, amén, tremendo, pastor. Y como hemos dicho, ¿verdad? Casi siempre que estas enseñanzas no son ni porque estemos en contra de nadie, ni porque estemos peleando con nadie, simplemente es que se aclara nuestra mente cuando se nos enseña algo con base bíblica, con ejemplos bíblicos. El afán de las enseñanzas el fin de las enseñanzas es que nuestra mente salga de lo común a algo extraordinario, aprender lo que es la palabra de Dios, salir de muchos enseñanzas de hombres, ¿verdad? O sea, es necesario aprender bajo la palabra de Dios. El problema, hermana Rosy, que tenemos aquí y hermanos que me escuchan, es que Jesús habló muy fuerte acerca de seguir las tradiciones de los hombres. Ellos siguieron las tradiciones de los hombres. Cuando él llegó a este mundo, se encontró con un montón de tradiciones que ni siquiera Moisés había mandado por la ley. Y Moisés sabemos que habló por boca del Señor, o Dios utilizó a Moisés para hablar. Entonces se incluyeron un montón de, de enseñanzas antibíblicas humanas, y es que ese es el problema, que hoy en día nosotros, nuestros padres o abuelos nos llevaron a una iglesia, y porque nos llevaron a la iglesia, nosotros damos por hecho de que todo lo que nos dicen es así y es correcto, pero no estamos siendo como los cristianos de Berea. Y esto no es por ser contenciosos, esto no es para entrar en debates, porque la Biblia no es para debatir, no es para contender, no es para formar pleitos, peleas, discusiones, no. La Biblia dice escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí, porque en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, dice la Biblia que el apóstol Pablo llegó a unos cristianos que están en la ciudad de Berea, en el libro de los Hechos, una ciudad llamada Berea. Llegó el gran apóstol Pablo, un hombre que subió al tercer cielo, un hombre que vio cosas increíbles, y él predicó. Y la gente podría haber dicho, bueno, ese es el apóstol Pablo, pues si lo dijo él es porque es así. No, no, no. ¿Sabe qué hacían los cristianos? Miraban las escrituras para saber si lo que este hombre decía coincidía con lo que dice la palabra de Dios. Entonces muchos de nosotros llegamos de esta doctrina, de esta doctrina, de esta doctrina, de esta doctrina, y llegamos simplemente porque hemos como que corremos porque otros corren, andamos porque otros andaban, y nunca preguntamos, nunca indagamos. Por eso es que cuando la gente llega a las iglesias que nosotros estamos pastoreando y se encuentran con todas estas cosas que se están enseñando, nos están diciendo, son unos herejes, esto es equivocado, esto es falso, esto no. Porque claro, uno no puede, digamos, opinar o saber otra cosa que lo único que le fueron enseñados. Entonces, nosotros tenemos que desmontar argumentos humanos. Estamos derribando argumentos humanos. ¿Con qué? No con argumentos humanos de nosotros mismos o razonamientos nuestros, con la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Entonces, y así tenemos muchas enseñanzas. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la Biblia. Tú tienes una Biblia, léela, estúdiala, profundízate, pregúntale a tu pastor, acércate a él, esto aquí, esto acá, esto acá. Entonces, y si nosotros tenemos una fe sincera, Dios nos va a llevar, porque Jesús no dijo, yo soy los caminos, yo soy las verdades. Jesús dijo, yo soy el camino, un solo camino, yo soy la verdad, una sola verdad, y yo soy la vida. Entonces, hermanos, no nos confundamos. No existen 3 bautismos, no existen 4 bautismos, no existen 3 dioses, no existen 2 dioses, existe un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde el Antiguo Testamento hasta el fin de los siglos, solamente nosotros tenemos un Dios. Porque si tú tienes más de un Dios, ya estás siendo politeísta. Politeísta es creer en más de uno, en más de un Dios.
Amén, amén. Gracias, pastor, por enseñarnos. Pastor, ¿existen bautismos que no son bíblicos? Oh, sí, por supuesto. Y aquí ya casi vamos a estar terminando. Número uno, el bautismo que no es bíblico, que nos enseñaron, vuelvo y repito, las tradiciones, es el bautismo de niños. El bautismo de niños. Y como usted decía, lo estamos haciendo, estamos enseñando no para debatir, no para confundir, no para discutir, sino simplemente estamos hablando lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios nos habla de que el bautismo de niños no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en la Biblia. Estas fueron tradiciones humanas que fueron incorporadas siglos después de las palabras y los mandamientos de Jesús. Nunca vemos, nunca, le invito, usted que me está escuchando, a que busque en la palabra de Dios un mandamiento de Jesús de bautizar niños, o un mandamiento de los apóstoles de bautizar niños, o un mandamiento de los diáconos de bautizar niños. Esta práctica no fue hecha ni mandada por Jesús, ni por los apóstoles, ni por nadie. ¿Por qué? Porque esta es una tradición de los hombres y no es en base a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque, hermana, un bebé, hermana Rosy, un bebé que está en nuestros brazos, no cumple esos requisitos que hablamos de creer. No cumple esos requisitos de arrepentimiento y no cumple esos requisitos de confesar sus pecados. Número uno, un niño no tiene conciencia del bien y del mal. Un niño no sabe ni hablar. Un niño tampoco puede arrepentirse de lo que no ha hecho porque no sabe si está bien o está mal. Un niño es una inocente criatura. Ahora, ¿qué pasa si un niño muere sin ser bautizado? La Biblia dice que son como los ángeles de Dios, están en la presencia de Dios. Pero entonces, no podemos bautizar a un niño. ¿Por qué? Porque número uno, no fue mandado por Dios. Número dos, porque no cumple los requisitos de creer, arrepentirse y confesar sus pecados. Y entonces, pero lo que Dios, mire que a Dios no se le escapa nada. Por eso la misma Biblia se explica. ¿Qué fue lo que Jesús hizo o qué fue lo que Jesús hacía con los niños? Número uno, lo que dice la Biblia en Marcos 10:13. Marcos 10:13. Dice, hay un título que dice Marcos 10:13, Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños. Dice, y les presentaban niños, Marcos 10:13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dice, ¿qué dice? Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No dice los bautizaba, los bendecía. Entonces, la persona debe traer a su niño y ante un ministro y decir, quiero presentar a mi niño. El pastor le dice a los padres, ustedes se comprometen a seguir trayendo al niño, a instruirlo en la palabra de Dios para que este niño nunca se aparte. Es un compromiso de los padres para con Dios, un compromiso de los padres para con el niño, y lo presentamos. Oramos por los padres y luego oramos por el niño y le invocamos el nombre de Jesús. Esa presentación es algo hermoso, es algo precioso, porque eso sin duda alguna que marca la diferencia para esa criatura hasta el día en que ese niño un día pueda tener uso de conciencia y por él mismo, él pueda aceptar al Señor, arrepentirse, bautizarse. Mire, el apóstol Pablo dijo, y bautícese cada uno de vosotros. Hay otras iglesias que también están enseñando de Hechos 16, no recuerdo el versículo, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces hay personas que dicen, mira, si tú te bautizas, ya salvaste a tu familia. Pero está equivocado, está equivocado. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo ese versículo, Hechos 16, se da cuenta de que cada uno de esos miembros de la casa se bautizó. Así que no quiere decir que porque tú te bautices, los demás no tienen que ser bautizados. No, no, no. Todos tienen que pasar el mismo proceso de la regeneración, de la conversión, de ser bautizados. Cuando una persona se bautiza, claro, entra una gran promesa de Dios para toda la casa. Si tú te mantienes fiel, serás salvo tú y todos los que te oyeren. Pero no exime de que tu familia, tu esposo, tus hijos o nietos sean bautizados. Ellos necesitan bautizarse cada uno diferentemente. Ahora, existe otro tipo de bautismo que es antibíblico o contra
de la palabra de nuestro Dios es el bautismo por los muertos. Por los muertos. Escúchenme, hermanos. El bautismo por los muertos. Usted no sé si usted ha escuchado esto, pero es algo que es real y está ocurriendo. En 1 Corintios 15:29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Mire cómo es el sabio Dios que ya preveía todas estas falsas doctrinas, todas estas enseñanzas erróneas, que siglos después se levantarían sectas que le enseñarían a las personas que se puede bautizar por los muertos. Estoy hablando de la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Esta iglesia enseña que, por ejemplo, la señora María llega a la iglesia y le dice a uno de sus líderes, ¿cómo le parece que mi tía o mi abuela Pepita se murió? Pero ella no aceptó a Cristo, ella no fue bautizada. Los líderes de la iglesia le dicen, señora María, no se preocupe porque hay esperanza, todavía tiene oportunidad. Póngase esta bata de bautismo y venga al bautisterio y cuando le sumergen, le invocan el nombre de Pepita, el nombre de Pepita. Y cuando le invocan el nombre de Pepita y la levantan, le dicen, ya, Pepita, aunque esté muerta, ya se salvó, porque ya Dios le perdonó los pecados. Y esa es otra doctrina errónea, esa es otra doctrina equivocada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que, hermanos, una persona que ya muere, la Biblia dice, ya no sabe nada. No. Es mientras está con vida que la persona tiene que entregar su vida al Señor, es ser bautizada. Ya una vez que muere, ya no tiene la oportunidad. Ni porque te bautices en nombre de ella, ni porque le hagas misas, ni porque le hagas rezos, ni porque le pagues indulgencias y entregues tu casa o entregues lo que tengas que entregar, no la vas a salvar. Si te vas a salvar, tiene que ser mientras que estás con vida. Así que ese bautismo por los muertos es incorrecto, porque número uno, yo no puedo creer por otra persona. La persona tiene que creer individualmente. Número dos, el nombre que fue invocado es incorrecto. Número tres, ¿por qué? Porque después de que esa persona muere, ya no tiene esperanza. Ya no tiene esperanza. Mientras que estás con vida, es cuando tenemos que ser nosotros bautizados. Amén, amén. Pastor, ¿y qué podemos decir del bautismo de Juan? Amén. Hermanos, el bautismo de Juan. Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Juan todos conocen que fue un nacimiento milagroso, ya que su madre Elizabeth era estéril. Pero cuando el padre de Juan, no me recuerdo ahora el nombre, entró a presentar un sacrificio, se le presentó un ángel y le dijo, mira, tú vas a tener un hijo, se va a llamar su nombre Juan. Entonces, Juan fue un niño nacido con una promesa desde el vientre de su madre y fue nazareo, fue un niño dedicado para Dios y llegó a ser un profeta. Es más, Jesucristo dijo que que Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, era el mayor de los profetas. Es más, de Juan el Bautista se profetizó. El profeta Isaías dijo que él era esa voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, Juan cuando comenzó su ministerio, saben que estaba vestido de pieles de camello, un cinto de cuero, comía langosta, miel silvestre, y este hombre tenía un ministerio poderosísimo. Imagínense que él predicaba en el desierto, su iglesia la tenía en el desierto y salía todas las personas a visitarlo. Tiene que ser un llamado muy poderoso para que la gente venga así. Entonces, el mismo Juan dijo, de él mismo, dijo así, cuando le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Salvador? Entonces él dijo, Juan 1:19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Más adelante, en el versículo 25, dice, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? ¿Por qué tú bautizas? Es que fue porque tú te amaneciste y
y dijiste, pues me voy a poner a bautizar, o se te dio la locura, te dio un deseo y dijo, pues ahora me voy a poner a bautizar. ¿Qué es lo que te pasa? O sea, tú eres Cristo, tú eres Elías, tú eres el profeta. Juan dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él reconoció, yo simplemente le estoy abriendo camino al Señor. Yo simplemente estoy preparando el camino porque viene alguien que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora nosotros sabemos que Juan no bautizaba porque quería, sino porque la Biblia enseña que él, por un mandamiento, por una revelación, no sé cómo explicárselo, una voz, un sueño, una palabra, él fue mandado por Dios para bautizar. Y lo podemos ver en Juan 1:33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió, o sea, fue Dios, una revelación, una autoridad le dio a Juan para bautizar. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Juan recibió el apodo de bautista porque bautizaba. Ahora, el bautismo, él bautizó en el periodo de la ley, es decir, mientras que estaba Jesús vivo, estaba siendo el periodo de la ley. Entonces la gente acudía ahí al Jordán y ellos confesaban sus pecados y él simplemente los sumergía como fruto de esa confesión, de esa tristeza o ese redargüimiento que sienten en su corazón, confiesan y son bautizados. Mas no invocaban ningún nombre, solamente los sumergía como un símbolo externo de su arrepentimiento y confesión interna. Ahora, él no invocaba ningún nombre. Ahora bien, cuando Jesús muere, escuchen hermanos, cuando Jesús muere, se acabó la dispensación de la ley. Ya Juan también había muerto. Se acabó lo que es esa dispensación. Entonces, ¿qué pasa? Quedaron discípulos de Juan. Quedaron hombres que creían en esa doctrina, le seguían. Él tenía discípulos y seguían esa misma línea. Pero ¿qué sucedió? Que más adelante en el camino se encuentran con el apóstol Pablo. Se encuentran con el apóstol Pablo. Y en Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pero recuerden, dice que unos discípulos, dice, ¿recibiste el Espíritu cuando? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Es decir, estos hombres eran discípulos de Juan mientras que Juan vivía o inclusive después de que cuando Juan murió, siguieron sus enseñanzas. Pero cuando se encontraron con el apóstol Pablo, Pablo había ya recibido el llamado, había sido la revelación. Él les está preguntando su doctrina, su fundamento, su estructura. Y ellos le dijeron, no sabemos ni siquiera si hay Espíritu Santo. Entonces les comienza a preguntar el fundamento y por eso esta serie se llama Sobre la Roca, porque es el fundamento. Entonces le dice, pues no sabemos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que aquel que crecía en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, decidieron ellos, hermanos, no defraudar a Juan, decidieron obedecer la palabra de Dios y se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. Y es por este texto, hermanos y amigos que me escuchan, que tenemos la autoridad bíblica de poder volver a bautizar a una persona, pero correctamente, como lo dice la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, yo no me vuelvo a bautizar porque esto es pecado, el bautismo no es burla, el bautismo no es juego, yo no me bautizo. Pero déjame decirte, hay mucha gente que falsifica los pasaportes. Parecen igual, tienen textura igual, pero cuando pasan por el escáner, esos pasaportes son falsos. Es decir, hermano, no se trata del bautismo que te enseñaron las tradiciones, ni el que te parezca mejor. Es el bautismo que enseña la palabra de Dios para que tú, hermano, realmente te ratifiques y seas salvo. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú te la vas a jugar cuando un día estés allá en el cielo para pasar a la otra gloria, a la gloria con nuestro Dios. ¿Tú estás seguro de que el nombre de Jesús fue invocado sobre tu vida? No
No te llenes de temor, no te llenes de duda, asegura tu salvación. Mira, hermana Rosy, hay personas que dicen, es que yo no me acuerdo cómo me bauticé. Pues si usted no se acuerda y no tiene manera de cómo averiguarlo, pues bautízase de nuevo y asegure su salvación. Lo conocimos a otra persona, es que cuando yo me bauticé, me invocaron, fui de niño, tiene que volverse a bautizar. Es que yo me bauticé en la iglesia por los muertos, tiene que volverse a bautizar. Es que a mí me bautizaron en los títulos, no, tiene que volverse a bautizar. ¿Por qué? Porque les he mostrado bíblicamente por los hechos y por las epístolas que solamente el bautismo es en el nombre de Jesús y no hay otro bautismo que sea bíblico. Amén, amén, pastor. ¿Qué pasa con Mateo 28:19, pastor? Hermanos, hermanas, lo vamos a dejar para el próximo capítulo, porque el tiempo ha corrido. Esta pregunta es muy preciosa, hermosa, pero va a ser muy bueno. Vamos a dejar como antes ustedes que se veían las novelas. Continuará. Amén, amén, pastor. Tenemos algunas preguntas de WhatsApp. Eh, la primera pregunta es, pastor, mi esposa es católica y yo soy simpatizante de la iglesia cristiana. Me casé por la iglesia católica, pero la verdad, a mí nunca me bautizaron. ¿Podría tener validez esa unión marital? Es decir, la persona que pregunta dice que se casó en la iglesia católica, ¿no? Sí, realmente tiene una autoridad y tiene una validez. No desconocemos esa unión, sino que es válido esa unión. Más sin embargo, si la persona viene, escucha el mensaje, escucha la doctrina, la persona puede bautizarse una vez más en el nombre, correctamente en el nombre de Jesús, puede ser llena del Espíritu Santo y también puede casarse en la iglesia, hacer una boda dentro de la iglesia. Así que, pero sí, la persona puede, ese matrimonio sí que es válido porque de cierta manera pues hay una autoridad que Dios permite y que si el Estado civil lo reconoce, pues también Dios que dio autoridad a los hombres para que ellos elijan, pues Dios respeta también siempre esas autoridades. Amén, amén. La siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar con la persona que se bautiza el primer día que llega a la iglesia, pero luego se va para el mundo? Sí, hermana, realmente la iglesia lastimosamente juega un papel muy importante con esas personas que se bautizan. Muchas veces las personas que se bautizan son bebés espirituales y nosotros descuidamos esos bebés, no les atendemos, no les llamamos, no nos preocupamos, es decir, los descuidamos y hasta nosotros somos imprudentes. Cualquier cosita que comete, cualquier error que hace o dice, pues le atacamos. Entonces, no debemos tener mucho cuidado con esas personas que se bautizan, porque son bebés, son gente muy sincera, inocente. Tenemos que cuidarles hasta que estos puedan llegar a un día a establecerse. Ahora, la obra de Dios no la podemos desconocer ni minimizar. La persona se puede apartar, pero Dios puede darle una esperanza de que un día regrese, se establezca, se afirma. Ahora, la cuestión es que si la persona se bautiza y se aparta, se va a los caminos de Dios y comienza a hacer cosas pecaminosas y lo sorprende la muerte, corre un gran riesgo de perder su salvación y de perder su alma. Claro, porque pues se halla en desobediencia, se halla como quien dice, en dándole la espalda a Dios. Entonces, lo mejor es que en esos tiempos que estamos, si alguien escucha, la persona que hizo la pregunta, por favor regrese a la iglesia. Si no puede regresar a la iglesia donde nació, en Agua, busque una iglesia, busca una iglesia donde te refugies y tal vez tú dices, no regreso a la iglesia donde estaba, porque lo mejor es regresar, si puede, a donde naciste, pero si no, busca una iglesia que tenga una buena doctrina, comunícate con nosotros, dinos dónde te encuentras, te aseguramos que te vamos a indicar varias iglesias, varios lugares donde tú puedas ir, donde te sientas a gusto, donde tú le puedas orar primeramente a Dios, buscar la voluntad de Dios, pero mejor es regresa. Mira lo que hizo el hijo pródigo. Mientras que estuvo por allá perdido, desenfrenado,
estaba corriendo peligro su vida, hasta deseando comer la comida de los cerdos. Alejados de la casa de nuestro Padre, nada podremos hacer. Regresa a la casa de Dios. Ven que te estamos esperando con los brazos abiertos. Ven, no tardes, ven lo más pronto posible. El Señor va a hacer una fiesta grandísima, porque el hecho de que tú regreses ya quiere decir que tú estás arrepentido, que no quieres más esa vida. Así que vente, porque aquí te estamos esperando. Amén, amén. Disfrutar del beneficio, ¿verdad, pastor? De tener un pastor, una iglesia, unos líderes, una cobertura espiritual para cuidar de ti, ¿verdad? De esa persona que no congrega, que está bautizada, pero que no tiene una iglesia, necesita tenerla. Es parte de ese principio que es bautizarse, necesita continuar con esa vida cristiana que necesita tener, ¿verdad, pastor? Ujú. Pastor, ¿en qué nombre tenemos que ser bautizados? Bueno, pues hermana, es en el nombre de Jesucristo, ya lo vimos. El libro de los Hechos habla hasta 5 versículos y nosotros no podemos hacer una doctrina de un solo versículo. No, los mayores teólogos que usted pueda escuchar, encontrar, ellos se coinciden en que no se puede hacer una doctrina de un solo versículo. Tiene que ser varios versículos para apoyar una doctrina. Entonces tenemos Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 16, Hechos 22, Hechos 19, y todos ellos nos hablan de que es en el nombre de Jesús, más 4 versículos más en las epístolas. Solo hay un nombre. Por eso el ángel le dijo a María, ponle por nombre Jesús. Jesús, ¿qué significa? Jehová salva o Jehová salvador. Jehová, el nombre de Jesús significa Jehová en el Antiguo Testamento. Nosotros solo tenemos un Dios y su nombre es Jesús. La confusión que tienen las personas de que Jehová es uno y Jesús es otro, lo que pasa es que lo vamos a ver en el próximo capítulo, no se lo pierdan, va a estar interesantísimo. Quisiera que fuera ya el próximo martes, pero vamos a guardar un poquito para el próximo capítulo. Amén, amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza tan poderosa que nos ha dado. Como usted dice, es mejor dejarla para la próxima enseñanza, ya que son tan importantes estos temas tan necesarios en nuestra vida, que es bueno, ¿verdad? Que queden bien claros para que no haya ninguna duda a la hora de pues, decidir. Pastor, antes de terminar el programa de hoy, tenemos unas personas a las que queremos saludar, que siempre están conectados. No sé si usted, alguien en lo personal, quiere saludar. Sí, quiero saludar a mi esposa que está aquí al lado, que Dios me la bendiga y me la guarde grandemente. Compañera de milicia. Sí, sí. Amén. Salud, Amén. hermana Gisela. Amén, amén. Vamos a saludar. Saludamos al reverendo Robert Sanders. Dios le bendiga. Los pentecostales Amén. Mula, Margarita, Raquel, Adela, Janet, Yirka, Jonathan, Gabriel, Elena, Simon, Aida, Paula, Amparito, Ricardo, Antonio, Evelyn, Reina, Nelson, Elizabeth, Luz Marina, Beatriz, Oner, Perdomo, Fidelia, Cristina, Valeriano, Rafael desde Francia, María, Matilde Onofre. Muchas gracias por estar conectados, por ser fieles a este programa. Y la verdad que para terminar con este poderoso programa, vamos a cerrar con una oración. Pastor, ¿nos dirige? Amén, hermano. Si alguien me está escuchando y necesita ser bautizado, si quiere, contacte con nosotros ahora. Vamos a donde esté. En este instante vamos a ir hasta donde usted esté. Como pastor, yo tengo una autoridad y una autorización civil, gubernamental, que me permite desplazarme por motivos religiosos. Puede ir donde usted se encuentre y si usted está donde quiera que esté y necesita ser bautizado, hoy mismo, si usted tiene una bañera en su casa, buscamos una piscina, buscamos algo. Pero si hoy creyeres con todo tu corazón, levántate. Vamos a hacer lo posible, porque no sabemos, Cristo, si viene mañana, viene esta noche. Lo mejor es que tú tengas las cuentas saldadas. Así que llámanos, escríbenos por el Facebook, escríbenos en Messenger, no sé, haz como puedas
Y nosotros vamos hasta allí. Si estás en Sevilla, si estás en Bilbao, si estás en Estados Unidos, si estás en Centroamérica, Suramérica, dinos dónde te encuentras, que con la ayuda de Dios va a llegar un ministro, alguien con una autoridad y va a poder realizar este bautismo, porque el bautismo es para perdón de pecados, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y nadie podrá borrarlo. Así que vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, en esta hora te doy las gracias por permitirme haber transmitido este mensaje, tu palabra. Señor, yo simplemente transmito lo que fui enseñado. Así como me lo heredaron, lo recibí, así mismo lo estoy transmitiendo. Lo hago con todo el corazón, lo hago con toda sinceridad. Las almas no son mías, no son para mí, no son para acapararlas yo, Señor, sino para yo, Dios mío, simplemente soy un instrumento, somos un instrumento. La Iglesia Monte de Sion, el pan nuestro de cada día, es un instrumento para que podamos, Señor, bendecir las almas, bendecir las vidas. Permite que este mensaje corra, sea glorificado y que pueda, Señor Dios mío, revelar tu nombre, aclarar dudas, pensamientos, reprender fortalezas y mentiras del diablo. Tu palabra dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un bautismo y es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esta poderosa enseñanza. Quedamos despedidos del programa. No se olviden, mañana tenemos un poderoso culto. No se lo pierdan, les esperamos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te